siguiendo online, ¿sabes? Y me están preguntando si después se van a poder ver, y yo supongo que los colgarán en la web de la Cátedra de Literatura, la Cátedra San Fernando, o la misma página web de la que se está retransmitiendo, que son un canal de YouTube. Ahí está el teniente general. Estamos cuando tú me digas arranco, ¿eh? Espera que meta el power. ¿Ya? Pues arrancamos entonces, ¿no? Con su permiso, mi general. Vamos a comenzar la tercera sesión de las jornadas sobre la campaña de África. El ponente es Leonardo Álvarez Rey. Leonardo Álvarez Rey nace en Sevilla. Desde hace 35 años imparte docencia en la Facultad de Geografía e Historia y de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Su actividad profesional se puede condensar del siguiente modo. Ha sido becario del Plan Nacional de Formación de Personal Investigador, profesor titular y desde 2008 catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla. En este departamento ha ejercido tanto de secretario como de director del departamento. Como investigador, su trayectoria ha estado orientada hacia los estudios de la política andaluza y española. Entre los más de 40 libros y 150 artículos que forman su obra, sobresalen, por decir unos cuantos, Sevilla durante la dictadura de Primo de Rivera, de 1987. Sevilla 36, sublevación fascista y represión, del 1990. La derecha en la Segunda República, del 93. La imagen de España en América, 1898-1931, editado en el 94. Aproximación a un mito, masonería y política en la Sevilla del siglo XX, del 97. Historia andaluza contemporánea, del 98. Sindicatos y trabajadores de Sevilla, en Sevilla, del 2000, o Historia de España contemporánea entre el 2004 y el 2009. Entre otras distinciones, su trayectoria profesional es reconocida con los siguientes premios. Extraordinario de licenciatura y doctorado, además del premio de la Real Maestranza de Caballería, premio de investigación Archivo Hispalense, premio de investigación Ciudad de Sevilla, el premio Ascil o el premio Memoria Histórica de Andalucía concedido por la Junta de Andalucía. Pero Leandro Álvarez Rey es mucho más, convirtiéndole en un cualificado ponente para estas jornadas. Es un consumado recreacionista de historia militar a nivel táctico, con especial atención a las batallas del siglo XIX y siglo XX. Es por esta razón, por dominar la historia política del ejército español del siglo XX y los problemas del ejército colonial en campaña, por lo que nos encontramos ante un especialista en el tema. Su ponencia se titula La guerra civil, la guerra del Rif y la crisis de la monarquía parlamentaria en España. Muchas gracias, Joaquín. Cuando hace ya bastantes meses comenzamos a diseñar como asesores o encargados de la ordenación o el contenido académico de esta jornada, el diseño de cómo podría abordarse las distintas sesiones y temáticas de esta jornada, pensamos que sería conveniente introducir lo que realmente significa de aportación novedosa, que son básicamente las comunicaciones que pudieran presentarse, que estuvieran precedidas pues, por una ponencia que sirviera pues, para contextualizar, para enmarcar todo lo relacionado con aquella guerra del Rif. Entre las cuestiones que consideramos que habría que intentar abordar también son, obviamente,
sus repercusiones políticas, más allá de lo que sería la historia o los contenidos relacionados con lo que militarmente fue aquel conflicto. Quiero agradecer, por tanto, a los miembros de la comisión organizadora que considerasen que yo podría abordar esa temática, las repercusiones políticas de aquella guerra, en qué medida Marruecos, el Rif, aquel conflicto condicionó o influyó la evolución política de nuestro país, y lo que voy a intentar exponerles, y además en el tiempo previsto para ello, pues es básicamente una reflexión, como aparece ahí, sobre la monarquía de Alfonso XIII, la guerra del Rif, Marruecos, y lo que supuso para el final, el declive del sistema constitucional entonces en vigor en España. El 31 de julio de 1931, apenas transcurridos 3 meses desde la proclamación de la Segunda República, tenía lugar en ese edificio que todos conocemos de la carrera de San Jerónimo la primera reunión de una llamada Comisión de Responsabilidades, a quien las recién elegidas Cortes Constituyentes le habían encomendado instruir diligencias, decía, para depurar y en su día exigir las altas responsabilidades políticas o de gestión ministerial que hayan causado grave daño material o moral a la nación. Como escribió en su día Manuel Contreras, el proceso constituyente republicano estuvo acompañado desde su comienzo, desde sus inicios, de la exigencia de un proceso de responsabilidades centrado en la figura del rey Alfonso XIII y en su presunta implicación en acontecimientos como el golpe de Estado de septiembre del 23 o en su apoyo a las dictaduras de Primo de Rivera y Berenguer. Sin embargo, la primera de las cuestiones que las Cortes Constituyentes solicitaron a dicha comisión que abordase fueron las intervenciones de Alfonso XIII en lo que había sido la Guerra del Rif, desarrollada durante casi 20 años y felizmente concluida en 1927 tras el éxito del desembarco de Alhucemas y la definitiva pacificación del protectorado. Como defendió en una intervención ante el Pleno de las Cortes el poeta Luis de Tapia, diputado republicano independiente, el que aquel conflicto hubiera finalizado de una manera victoriosa para España no eximía de la necesidad de mirar al pasado para exigir justicia. Según afirmó textualmente este diputado, es muy fácil, cuando vivimos en un relativo bienestar, cuando no tenemos grandes necesidades o tragedias apremiantes, olvidar un poco el pasado. Pero es posible que la madre del soldadito calcinado en Marruecos, que murió por la torpeza del mando o por las disquisiciones entre generales o por los celos de Berenguer y de Silvestre o por las injerencias del rey, es posible que la madre de aquel soldadito, que por torpezas ajenas murió calcinado bajo el sol terrible de Marruecos, no sea tan olvidadiza como nosotros y no olvide con tanta facilidad el pasado. Meses después de comenzar sus deliberaciones y con el voto favorable de la mayoría de los 21 diputados que integraban aquella comisión, se presentaba ante el Pleno el acta de acusación contra Alfonso XIII, que sería aprobada en las sesiones del 12 y 14 de noviembre del 31 por las Cortes de la Segunda República. Al rey se le acusaba de haber estimulado e impulsado la guerra en Marruecos, considerándosele textualmente el verdadero responsable del impremeditado avance de Anual que costó la vida al general Silvestre y a millares de mozos españoles. Causa principal, se decía, de la sublevación militar de Primo de Rivera, de la cual el rey habría sido, y sigo citando textualmente, su inspirador primero, cooperador después y sustentador más tarde del golpe desencadenado impunemente por unos generales bajo su amparo y que durante 7 años ha mantenido a España en un régimen de arbitrariedad y de tiranía. En consecuencia, las Cortes declararon al rey desleal, pues, obligado por su juramento a defender la Constitución, prefirió traicionarla, suspenderla,
frente a un directorio militar sin legitimidad constitucional alguna. Un Alfonso XIII que desde 1923 habría dejado de ser rey constitucional al destruir con sus acciones el mismo régimen constitucional que lo legitimaba. El durísimo documento por el cual las Cortes de la Segunda República declararon culpable a Alfonso XIII decía así: las Cortes declaran culpable de alta traición como fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria al que fue rey de España, quien, ejercitando los poderes de su magistratura contra la Constitución del Estado, ha cometido la más criminal violación del orden jurídico del país y, en su consecuencia, el Tribunal Soberano de la Nación declara solemnemente fuera de la ley a don Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena, quien, privado de la paz jurídica, cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona sin penetrarse en territorio nacional. Don Alfonso de Borbón será degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, que no podrá ostentar ni dentro ni fuera de España, de los cuales el pueblo español, por boca de sus representantes elegidos para votar las nuevas normas del Estado, le declara decaído, sin que se pueda reivindicarlo jamás ni para él ni para ninguno de sus sucesores. De todos los bienes, derechos y acciones de su propiedad que se encuentren en territorio nacional, se incautará en su beneficio el Estado, que dispondrá del uso conveniente que deba darles. Esta sentencia, que aprueban las Cortes Soberanas Constituyentes, después de publicada por el Gobierno de la República, será impresa y fijada en todos los ayuntamientos de España y comunicada a los representantes diplomáticos de todos los países, así como a la Sociedad de Naciones. Lo que voy a intentar sintetizarles y exponerles a continuación son tan solo algunas breves reflexiones acerca de la importancia que Marruecos y la Guerra del Rif ejercieron en la paulatina desintegración de la monarquía constitucional, heredera de aquel sistema político diseñado por Cánovas del Castillo en los años 70 del siglo XIX, y del grado de responsabilidad, como ven tan claro a los ojos de los constituyentes del 31, del rey Alfonso XIII en la quiebra del parlamentarismo liberal en España. El 17 de mayo de 1902, un adolescente de 16 años, hijo póstumo de Alfonso XII, era declarado mayor de edad y comenzaba su reinado efectivo con el nombre de Alfonso XIII. 4 meses antes, en las páginas de su diario, había anotado unas palabras que iban a ser como una especie de presagio. Tal como están las cosas, escribió aquel joven Alfonso XIII, de mí depende si ha de quedar en España la monarquía borbónica o la república. Yo puedo ser un rey que se llene de gloria regenerando a la patria, pero también puedo ser un rey que no gobierne y que sea gobernado por sus ministros y por fin puesto en la frontera. Ciertamente no andaba descaminado aquel todavía niño rey acerca de la gravedad de los problemas en que se hallaba inmersa la España de comienzos del siglo XX, de la que a una edad tan temprana y sin apenas preparación le había tocado asumir la corona y ejercer como jefe del Estado. Tras el desastre del 98 y la humillante derrota en la guerra contra Estados Unidos, la España de comienzos de siglo pasó de aquel sin pulso al que se refirió Francisco Silvela a un estado de agitación paulatino y creciente. Con un ejército desmoralizado, una armada hundida en las aguas de la bahía de Santiago y Cavite y unos intelectuales preguntándose hasta dónde podía llegar aún más la decadencia de una España dominada por la oligarquía y el caciquismo, el nuevo siglo puso en evidencia el atraso de un país más africano que europeo, al decir de aquellos que amargamente criticaban la España que les había tocado vivir. Una España en la que a problemas atávicos y seculares, como el analfabetismo, las lacerantes desigualdades sociales, su dependencia de la agricultura o la influencia de una Iglesia católica aún aferrada a una visión
muy conservadora del mundo, vinieron a sumársele problemas nuevos como la progresiva fragmentación de los partidos llamados a defender y sostener a la monarquía, conservadores y liberales, la inestabilidad política, fruto de la ausencia de liderazgos indiscutidos como los que representaron Cánovas o Sagasta a fines del siglo XIX, la mayor presencia de los partidos y fuerzas situadas en el extrarradio y en la oposición al sistema, como republicanos y organizaciones obreras, las crecientes protestas sociales que desembocarían en oleadas de huelgas y conflictos que irían ganando intensidad a medida que transcurrieran los años, o el también creciente peso e influencia de los llamados nacionalismos periféricos, especialmente el desarrollado en Cataluña, que cuestionarían la organización político-administrativa del Estado, reivindicando su identidad diferenciada, su cultura autóctona y exigiendo mayores cuotas de poder y de autogobierno. Problemas que a lo largo de los primeros años del reinado de Alfonso XIII desembocarían en situaciones tan graves como las vividas en la Semana Trágica de Barcelona en 1909, en la huelga general revolucionaria del verano del 17, en el trienio bolchevique de Andalucía entre los años 18 y 1920, o en el fenómeno del pistolerismo sindical y patronal que azotó a las grandes ciudades y especialmente a Barcelona a comienzos de la década de los años 20. Una situación de agitación, de creciente violencia, que incluyó actos de terrorismo, casi siempre protagonizados por unos radicalizados anarquistas, en los que perdieron la vida presidentes del Gobierno, como José Canalejas, asesinado en 1912, o Eduardo Dato, también asesinado en 1921. Un terrorismo del que milagrosamente lograron salir ilesos el mismo día de su boda, el 31 de mayo de 1906, Alfonso XIII y su esposa, la princesa británica Victoria Eugenia de Battenberg, si bien el atentado de la calle Mayor de Madrid, con aquella bomba lanzada contra la carroza real, provocó la muerte de 2 docenas de personas y aproximadamente unos 100 heridos. En este contexto, que muy brevemente he intentado apuntarles, si algo quizás no necesitaba España a comienzos del siglo XX era una nueva guerra colonial. Y sin embargo, como han señalado autores como Mercedes Cabrera o Pablo Laporte, la aventura de Marruecos iba a iniciarse bajo los auspicios de lo que se consideraba una inmejorable oportunidad para realzar la posición estratégica de España en Europa y para la recuperación del honor nacional tan necesitado, tan dañado por el desastre colonial del 98. Un objetivo que, por lo que sabemos, no suscitaba precisamente el mayor de los entusiasmos entre la mayoría de la sociedad española, pero que desde sus inicios le iba a ser impuestos por los gobiernos de entonces y muy especialmente por el propio rey Alfonso XIII. Es posible que su formación, básicamente militar, su atracción por el ejército y su escasa edad influyeran en el ánimo de aquel rey adolescente a convertirse en el más firme partidario de la intervención de España en Marruecos. Desde que en 1902 se firmaron los primeros preacuerdos entre España y Francia para el reparto de zonas de influencia, revisados en 1904, confirmados en 1906 en Algeciras y posteriormente consolidados en los acuerdos hispano-franceses de 1912, la intervención personal del rey en aquellas negociaciones está hoy más que acreditada. Incluso en 1907 sabemos que llegó a intercambiar varias notas con el monarca británico Jorge V, asegurándole que España renunciaría para siempre a sus reivindicaciones sobre Gibraltar, siempre y cuando Gran Bretaña respaldase su aspiración de crear una zona de influencia o un protectorado español en el norte de Marruecos. Desde el inicio de su reinado, las intervenciones de Alfonso XIII en los asuntos de Marruecos no difirieron gran cosa de lo que era habitualmente el trato que solía dispensar a sus políticos. Si las crisis orientales, llamadas así coloquialmente por proceder del Palacio de Oriente,
le permitieron forzar la dimisión de Maura en 1909, desautorizar a Dato en 1917 o cesar a García Prieto en 1923, sus continuas interferencias e injerencias tanto en temas civiles como militares del protectorado, o sus sugerencias y consejos personales a los generales destinados en la guerra del Rif, algo que poco tenían que ver con sus competencias o responsabilidades regias, llegarían a exasperar a sus gobiernos, incapaces, al parecer, de imponerse a aquel joven rey empeñado en borbonear y en no ser gobernado por sus ministros. No parece, además, que Alfonso XIII tuviera en demasiada estima a los hombres civiles que le servían, sino más bien todo lo contrario. Burgos y Mazo, exministro de la Corona, por ejemplo, cuenta en sus memorias inéditas una anécdota realmente reveladora y hasta cierto punto divertida. Durante una de aquellas cacerías a las que el rey era tan aficionado, alguien se refirió a un reciente escándalo de corrupción en el que estaba implicado un personaje conocido por todos. El comentario del rey, que provocó la carcajada de sus cortesanos, fue el siguiente: pues para ladrón, mi ministro de Hacienda. Con los militares, sin embargo, era diferente. Su educación básicamente militar hace comprensible que entre el círculo de amistades más íntimo de Alfonso XIII abundasen los oficiales del ejército. Un ejército de cuya unidad se consideraba su garante y su máximo protector. Defensor de las juntas de defensa desde su aparición en 1917, su entusiasmo por la empresa colonial en Marruecos le haría, sin embargo, decantarse finalmente por los llamados africanistas, apoyando en noviembre de 1922 la disolución de las juntas, llamadas entonces comisiones informativas, algo que sectores de la oficialidad peninsular, firmes defensores de los ascensos por escala cerrada y no por méritos de guerra, nunca le perdonarían, a pesar de la momentánea paralización de tales ascensos en 1920. Mientras Alfonso XIII, el africano, se sentía cada vez más identificado con aquella guerra desarrollada en el Rif, amplios sectores de las clases humildes de la sociedad española lo que sentían era un rechazo creciente, sobre todo tras reveses militares como el del Barranco del Lobo en 1909, uno de los problemas o de las situaciones que confluyeron en lo que se vivió en Barcelona en esas fechas. En este sentido, y aunque la introducción del llamado soldado de cuota por Canalejas en 1912 realmente supuso un avance en la universalización del servicio militar obligatorio, pues suprimía la redención en metálico y la sustitución, ambas en vigor hasta entonces, lo cierto es que muy pocas familias españolas disponían de las 1.000 o de las 2.000 pesetas que había que abonar al Estado para que sus hijos sirvieran en filas apenas unos meses y pudieran elegir la unidad donde cumplir dicho servicio. Especialmente para las clases trabajadoras, el RIF pasaría a convertirse en su imaginario colectivo en una especie de matadero, un impuesto de sangre que los más pobres, a quienes nada se le había perdido en Marruecos, tenían que pagar en nombre del honor y el prestigio internacional de España. Al ejército de África se le acusaba, además, no sin razón, de ineficacia, de no contar con el equipamiento y los medios adecuados para imponerse a los rifeños. Diversos casos de corrupción en el que se hallaron implicados varios oficiales y mandos no hicieron sino acrecentar la mala imagen y el rechazo que la guerra del Rif suscitaba en cada vez más amplios sectores de la sociedad y de la opinión pública española. Una guerra que, además de generar enfrentamientos entre los propios dirigentes del régimen, de incrementar la inestabilidad política y de los propios gobiernos, de enfrentar a políticos y militares, no hizo sino aumentar de una manera constante los gastos del Ministerio de la Guerra, hasta el punto de que las partidas destinadas a la guerra del Rif llegaron a multiplicar su coste por 3 en apenas una década, entre 1911 y 1921.
unas partidas que pasaron de los 60 a los 170 millones de pesetas de la época, lo cual era, créanme, una cifra bastante considerable. En todo esto, el proceso que daría lugar al llamado desastre de Anual y Montearruiz en el verano de 1921 vino a representar algo así como la gota que colmaba el vaso. Pero, paradójicamente, tras un primer momento de incredulidad y de estupor, el tremendo impacto que provocó en la sociedad española las noticias de lo que estaba ocurriendo en Marruecos provocaron, quizás desde la ofensiva del Caire en 1912, que en la península se desarrollasen un sinfín de iniciativas patrióticas protagonizadas por ayuntamientos y entidades de todo tipo en apoyo a las tropas que tan duramente habían sido golpeadas por los kabyleños de Abdelkrim. Aquellos miles de jóvenes masacrados, torturados, mutilados salvajemente, la amenaza sobre la comandancia de Melilla, el drama de los prisioneros, generaron en la sociedad española una ola de solidaridad como nunca antes había vivido desde los inicios de la Guerra del Rif. Por una vez, ninguna fuerza política, ni siquiera los partidos antimonárquicos como los republicanos o los socialistas, pretendieron convertir aquellos desastrosos acontecimientos del Rif en un arma arrojadiza contra el Gobierno o el sistema político. Ola de solidaridad, de ambiente patriótico y de apoyo a nuestros soldados, no exenta de la exigencia de que se depurasen las responsabilidades por la magnitud del desastre vivido en el verano de 1921. Algo que, a partir de entonces, iba a convertirse en el asunto estrella y protagonista de la actualidad política española. Exigencia de responsabilidades, además, a todos los niveles, desde las militares a las políticas y desde abajo a arriba, cayera quien cayese. Anual, en cierto modo, pienso, abrió la caja de Pandora de un sistema político no ya en crisis o en quiebra, sino, en opinión de muchos, en estado ya de putrefacción. Y todo ello mientras la popularidad y el prestigio de Alfonso XIII, el africano, descendía bajo mínimos, enturbiando las relaciones con sus gobiernos y dejando su imagen ante la opinión pública cada vez más maltrecha y malparada. Sobre todo cuando a la altura de la primavera de 1923 la exigencia de responsabilidades políticas le señaló, ciertamente sin pruebas irrefutables, como uno de los implicados en aquella operación militar que había costado tantas y tantas vidas. Según Pablo Laporte, en mayo de 1923, el rey consideró seriamente la posibilidad de abdicar a consecuencia de la creciente impopularidad de la monarquía. 3 meses después, en su correspondencia con Antonio Maura, admitió que Marruecos le estaba haciendo jugarse la corona, aunque fiel a sí mismo, también le dijo al veterano político conservador: «Yo no estoy dispuesto a perderla por los egoísmos y las torpezas de los políticos». Quienes sí asumieron sus responsabilidades fueron, sin embargo, los militares, sometidos a un durísimo proceso de investigación bajo la dirección del general Aguilera y de resultas de la cual docenas de mandos y oficiales del Ejército fueron propuestos para sanción y condenados. El coronel Jiménez Arroyo, por ejemplo, del Regimiento África, fue condenado a 18 años de presidio incondicional, suspensión de empleo y separación del Ejército. Las responsabilidades políticas, sin embargo, continuaban avanzando a paso de tortuga todavía en el verano de 1923, fecha en que las Cortes acordaron nombrar una enésima comisión de investigación que supuestamente tendría que ofrecer sus resultados después del verano, una vez que las Cortes reanudasen su actividad tras las vacaciones parlamentarias. Como es sabido, el golpe de Estado de Barcelona, protagonizado por el capitán general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, marqués de Estella, en la madrugada del 12 al 13 de septiembre de 1923, puso fin a ese supuesto proceso de depuración de responsabilidades políticas continuamente aplazado,
vuelto a aplazar y enredado en 1000 resquicios y requisitos legales. Con ello se dio también carpetazo a las presuntas responsabilidades de los demás arriba, incluido un Alfonso XIII que pudo respirar por fin tranquilo desde aquel infausto verano de 1921. Aún hoy, casi 100 años después, los historiadores todavía discuten sobre el grado de conocimiento, de implicación, de incitación o de complicidad de Alfonso XIII en aquel golpe de Estado que en septiembre de 1923 iba a dar paso a la primera dictadura española del siglo XX. Mi opinión personal es que quizás sería conveniente una relectura más atenta de una de las mejores obras, creo, escritas por uno de los mejores historiadores españoles del siglo pasado. Me refiero al libro Radiografía de un golpe de Estado, el ascenso al poder del general Primo de Rivera, publicado por Javier Tussell en 1987. En esta obra creo que queda suficientemente acreditado, como escribió su autor, que los conspiradores no consultaron al rey, ni fueron inducidos por él, ni dieron por descontado su decantamiento hacia ellos, por mucho que fueran personalmente monárquicos. No se podía pedir al rey, sigue diciendo Tussell, que fuera un monarca demócrata por la sencilla razón de que el sistema político español no lo era. En mi opinión, la responsabilidad de Alfonso XIII, en todo caso, no reside en su grado de implicación en el pronunciamiento, más que golpe de Estado, de Primo de Rivera. Residió, quizás, principalmente en su aceptación de aquel golpe, algo no contemplado en la Constitución y que poco tenía que ver con la función arbitral que dicho texto constitucional le reconocía a la corona. Porque en realidad nada tiene que ver darle o retirarle su confianza, encomendarle la formación de un gobierno al jefe de un partido político, que entregársela a un militar que acaba de rebelarse contra su gobierno constitucional, por más oligárquico y caciquil que fuera dicho gobierno. Alfonso XIII, desde el momento en que le retiró su confianza al gobierno de concentración liberal, presidido por García Prieto, para encargarle la formación de un nuevo gabinete a Primo de Rivera, algo que éste no hizo, pues lo que decidió formar fue un directorio exclusivamente militar, fue un monarca que acabó, de facto, con la monarquía constitucional en España. Es probable, como sostiene Tussell, que Alfonso XIII fuera el rey de una España cuyo sistema político era liberal, pero oligárquico, y que su comportamiento en septiembre del 23 fuera acorde con él. Pero no es menos cierto que su apoyo durante 7 años a la dictadura encabezada por Primo de Rivera lo convirtió en un rey no constitucional que había unido su suerte a la de la dictadura. Un rey que había decidido utilizar su último cartucho para mantener un trono que, no exclusivamente por los desastres en la Guerra del Rif, pero sobre todo desde 1921, por lo que ocurría en aquella guerra colonial, estaba a punto de hundirse y de desplomarse encima de su regia cabeza. Fue Miguel Primo de Rivera, un militar abandonista, quien puso fin de manera digna, victoriosa y decorosa a aquella pesadilla de guerra en el Rif que durante 2 décadas había consumido tantos recursos y, sobre todo, tanta sangre de tantos miles de jóvenes soldados y oficiales españoles. Tras el desembarco de Alhucemas, comienzo de la definitiva pacificación del protectorado, aquel dictador jerezano tan peculiar conoció el momento seguramente más alto de su popularidad entre la sociedad española. Y, como reflejo de la popularidad de Primo de Rivera, también un Alfonso XIII que tal vez, por primera vez, pudo sentirse orgulloso de su apodo de El Africano. Es, pienso, bastante probable que si en 1926, después del desembarco de Alhucemas,
Primo de Rivera hubiera decidido hacer lo que venía anunciando que haría desde 1923, es decir, devolver el poder a los hombres civiles, quizás en todas las capitales de España habría hoy el lugar preferente una estatua dedicada a honrar y recordar su figura, y no solo en su localidad natal de Jerez de la Frontera. Pero, como decía el político catalanista Francesc Cambó, el problema de las dictaduras es que sabemos cuándo llegan, pero no cuándo se van a ir, porque los dictadores nunca saben cuándo tienen que irse. Después de Alucema, Primo de Rivera decidió constituir un directorio civil y Alfonso XIII lo apoyó. Decidió iniciar un proceso nunca culminado de institucionalización de su régimen, convocando una Asamblea Nacional Consultiva, y Alfonso XIII lo apoyó. Y cuando los vientos comenzaron a cambiar de dirección y el rey percibió el cansancio y hasta el hastío que generaban ya en la sociedad española 7 años de una dictadura que a lo sumo iba a durar 30, 60 o 90 días, Alfonso XIII, fiel a sí mismo, decidió actuar como siempre, dejando solo a su Mussolini, a su dictador, hasta borbonearle y forzar su dimisión en enero de 1930. El trato que recibió el general Primo de Rivera del rey fue, en este caso, similar al que Alfonso XIII dispensó siempre a los políticos civiles que mejor o peor habían estado al servicio de su majestad. El que la monarquía de Alfonso XIII se hundiera y desapareciera en abril del 31 y que el propio rey fuera puesto en la frontera, posibilidad que él mismo anotó en sus diarios cuando apenas contaba 16 años de edad, fue un proceso en el que la guerra del Rif, victoriosamente concluida años atrás, no creo que tuviera una influencia más o menos relevante o fundamental. La monarquía constitucional, en realidad, de facto, había desaparecido ya en España en septiembre del 23 y la institución como tal desapareció por todo un cúmulo de errores majestáticos que Alfonso XIII protagonizó entre enero de 1930 y abril del 31. Su absurda política de vuelta a la normalidad constitucional, de aquí no ha pasado nada, como diría Ortega, su incapacidad para comprender la importancia y el alcance de las movilizaciones que republicanos y socialistas pondrían en marcha en su contra, la elección como encargados de llevar a cabo su política de dos personajes ineptos, como el general Berenguer y el almirante Aznar, su inhibición ante las condenas a muerte de Galán y García Hernández, etcétera, etcétera, etcétera. Alfonso XIII, a fuerza de errores y de no querer ser nunca gobernado por sus ministros, acabaría cavando él mismo la tumba de su monarquía el 14 de abril de 1931. Al final, el rey se quedó tan irremediablemente solo que ni siquiera los altos mandos militares, ni el general Sanjurjo, marqués del Rif y director general de la Guardia Civil, ni el general Mola, director general de Seguridad, le respaldaron para mantenerse en el trono a todo trance. Todos acabarían diciéndole las mismas palabras: Majestad, tiene usted que aceptar la voluntad popular. Su salida de España y su muerte en el exilio, en Roma, el 28 de febrero de 1941, con tan solo 54 años de edad, fue el triste epílogo de un reinado que consumió las 3 primeras décadas del siglo XX en España. Una etapa de casi 30 años donde hubo luces, ciertamente, pero también muchas sombras, y entre las cuales la guerra del Rif fue, creo, quizás una de las sombras más oscuras y más alargadas de su reinado. En todo caso, a todos ustedes, muchas gracias por su paciencia y por su atención. Creo que hay 15 minutos para un café antes de continuar con la sesión.